políticos y mediáticos de la derecha en nuestro hemisferio han intentado desde hace más de 13 años el cambio de régimen en Venezuela. Desde el apoyo al golpe militar del 2002 hasta los llamados golpes suaves, que tienen su expresión más reciente y acabado en el famoso y repudiado por millones decreto Obama, que declara a Venezuela amenaza para la seguridad de los Estados Unidos de América, o esta nueva versión de lo que podríamos calificar como golpe de Estado electoral. Lo siniestro de la actual situación es que los resultados deseados por la coalición de la campaña antivenezolana podrían no ser los deseados, podrían no ser los esperados, porque no se trata de una elección nacional, sino de 164 elecciones regionales, además de 3 reservadas para los representantes de los pueblos indígenas. Como los medios se han concentrado en las encuestas nacionales, el escenario está orquestado para declarar, como lo hicieron en las elecciones presidenciales del 2013, que hubo fraude, y para ello necesitan el plan de deslegitimación previa del sistema electoral y de las instituciones venezolanas. Pero la realidad, señores embajadores, es que la oposición venezolana no ha sido capaz de ganar una elección nacional hasta ahora. Esta campaña tiene como principales actores a los medios, los actores de la derecha internacional, las ONGs y otros que han acompañado los intentos de desestabilización y ahora, desafortunadamente, al secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien para nosotros es un actor político, cuyas acciones forman parte, en lo que se refiere a Venezuela, de esta campaña de desestabilización y, en consecuencia, ha perdido toda credibilidad para actuar en el caso de nuestras elecciones. Lo repito, el señor Almagro es un actor político con posiciones tomadas y totalmente parcializado. Cuando llegué aquí y presenté mis cartas credenciales, el secretario general me dijo que estaba en una posición difícil porque quería que se fortaleciera la revolución bolivariana sin perder su credibilidad. Yo me pregunté, ¿qué es esto? ¿A qué se refiere él? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Será la justificación por adelantado de un hombre que nos atacará? Luego, cuando publicó su carta a la presidenta del Poder Electoral venezolano, resolví todas mis interrogantes. Cuando apareció esa carta de 18 páginas, decidimos no responder porque sabíamos de quién venía y la entendimos como una provocación en el marco de esta campaña. La respuesta en la cual nos sentimos interpretados la dio el propio expresidente Pepe Mujica, cuando escribió, comillas, lamento el rumbo por el que te enfilaste y lo sé irreversible. Por eso formalmente te digo adiós y me despido. Y luego, cuando le dijo que su postura con Venezuela la consideraba inoportuna, comillas, porque solo servía para erradicar las posiciones y dificultar un arreglo entre las partes. Un político tiene que cuidar cada una de las cosas que dice, más ante tensiones como la venezolana. En realidad, nosotros creemos que en el caso de Venezuela, los conceptos expresados por el expresidente Pepe Mujica desahucian políticamente al secretario general Luis Almagro. Ahora, en este momento deseo mostrarles una entrevista realizada por el diario El Espectador al señor Miguel Enrique Otero, propietario de un periódico venezolano, donde reflejan 2 escenarios para nosotros emblemáticos de esta campaña. El primero, cuando él dice, ya se los voy a mostrar, si la oposición no gana, saldrá a la calle. Y el otro que dice, si el gobierno gana, es porque hubo fraude. Es decir, es la expresión muy concreta de esto que venimos diciendo, de que se prepara una situación en donde lo que quieren finalmente es volver a generar una situación de violencia en el país.
como ya lo hicieron en el pasado. Y yo creo que esta expresión de este señor, que por cierto tiene medidas cautelares otorgadas por la CIDH, pero ve uno pues realmente cuál es el objetivo de estos sectores, y estos sectores se sienten acompañados por esa campaña internacional. El accionar del secretario general no es algo aislado, es un elemento más de la campaña que hemos venido denunciando y que reiteramos hoy ante ustedes. No es casual que en vista de que no aceptamos el envío de una misión de observación electoral de la OEA a Venezuela, el secretario general reaccionara publicando su carta de 18 páginas, que no todos han leído porque es demasiado larga y mal redactada además, pero que además no fue escrita, señores embajadores, para la OEA. Fue escrita para servir a la campaña que se orquesta contra Venezuela. Quisiera mencionar en contraste los comunicados de UNASUR y otros países cuando expresan su rechazo a todo tipo de violencia que pueda afectar el desarrollo normal del proceso electoral e invita a todos los sectores políticos a contribuir al mantenimiento de un clima de paz y armonía. Ahora bien, quisiera hacerle unos breves comentarios sobre el sistema electoral venezolano y cómo su desconocimiento lleva a ser utilizado con fines políticos por los medios. En las elecciones parlamentarias de los venezolanos se elegirán en 87 circuitos a 113 diputados y en listas estadales de 24 estados a otros 54 diputados. No se trata entonces de una elección nacional, sino de 111 elecciones distintas. Ya en el 2010, un conjunto de sectores hablaba de fraude. Por cierto, los mismos que empiezan a hacerlo ahora, basados en lo que decían las encuestas nacionales y no en los resultados de las elecciones de la Asamblea Nacional. La elección parlamentaria la gana aquella fuerza que obtenga mayor número de diputados y no la que obtenga mayor número de votos nacionalmente considerados. Es una característica de este tipo de sistema político y electoral. Estas son las características del sistema electoral mixto que tenemos en Venezuela, que por cierto fue implantado muchos años antes de que Hugo Chávez resultara electo presidente. La campaña que hoy denunciamos intenta presentar ante la opinión pública la imposibilidad de que la oposición pierda, sin tener en cuenta las características de este sistema electoral y en consecuencia estarán preparados para gritar fraude cuando las expectativas que ellos se habían elaborado no se vean reflejadas en los resultados que se anuncian oficialmente el próximo 6 de diciembre. Ya lo hicieron en el 2010. Estoy dejando en sus sillas una hoja informativa para que comprendan las características de nuestro sistema mixto, el cual favorece a todas las fuerzas políticas o desfavorece a todas las fuerzas políticas, en la misma medida. Ya en el pasado, por ejemplo, la oposición ganó en el estado Zulia, que es de los estados más importantes del país, 12 de 15 diputados, con solo el 52% de los votos. De igual manera, en el estado de Anzoátegui obtuvo 6 de los 7 diputados con un porcentaje similar. Ahí no hablaron de fraude. El sistema electoral venezolano ha sido considerado un ejemplo en América Latina y el mundo. La utilización de la tecnología más segura y moderna garantiza el respeto de la voluntad del elector, además que presenta las mejores garantías de seguridad informática. Este sistema ha permitido que el pueblo venezolano haya podido concurrir a 19 elecciones en un ambiente de confrontación política y nuestro mayor orgullo es que se haya hecho en paz. Ese mismo sistema electoral, en una oportunidad, en un referéndum que convocó el presidente Chávez, ganó en ese momento los que estaban a favor, en contra del referéndum, por menos del 1%. Y fue reconocido por el presidente Chávez que perdió ese referéndum. La propia oposición utiliza este sistema para la celebración de sus elecciones primarias, incluso las realizadas a principios de año de cara a estas elecciones parlamentarias. El día 6 de diciembre los venezolanos votarán y los resultados se conocerán como siempre ese mismo día. El Consejo Nacional Electoral proclamará a aquellos candidatos que así determine el voto popular y Venezuela seguirá su proceso social, político y económico en paz,
conjurando una vez más los llamados a la violencia auspiciados por esta campaña que hoy denunciamos. Esta campaña ha tenido muchos capítulos y quedarán muchos más hasta el día de las elecciones y después también. Esta vez se ha centrado en Washington y hemos visto un conjunto de acciones de personalidades, tanques de pensamiento, ONG, parlamentarios, etcétera, en un concierto para socavar la credibilidad del sistema electoral venezolano. Venezuela no utiliza desde el 2006 las misiones de observación electoral. En esto no estamos solos. Otros países como Estados Unidos, Canadá, Chile, Uruguay, hoy me mencionaba el embajador de Barbados también, y otros no lo hacen. Es una decisión soberana de los estados y la propia Carta de la OEA establece que estas misiones se efectúan a solicitud de los estados miembros. En el marco de esta campaña hemos informado que Venezuela no invitó a la OEA y vista la actitud de su secretario general, estamos convencidos de que fue la mejor decisión que pudimos tomar. La legislación venezolana sí prevé misiones de acompañamiento electoral. En esta ocasión hemos invitado a UNASUR, cuya misión está encabezada por el expresidente dominicano Leonel Fernández. Otras organizaciones y personalidades están invitadas, además de los testigos invitados por las distintas fuerzas políticas del país. Venezuela tiene una democracia madura porque ha abierto los canales de participación como nunca en la historia. Hemos estado sometidos a situaciones políticas extremas, internas e internacionales, a muchas campañas como las que vienen desarrollándose en estas elecciones parlamentarias y las hemos superado sin suspender las garantías constitucionales ni un solo día. Hay sectores que quieren imponer la violencia y hay sectores y actores que con su acción se convierten, directa o indirectamente, en propiciadores de la violencia, y eso es lo que vamos a evitar. Nosotros no somos los violentos. La oposición venezolana históricamente se ha negado a firmar el acuerdo entre los partidos políticos y el Consejo Nacional Electoral para reconocer los resultados de las elecciones. No sorprende que tampoco lo hayan firmado o querido firmar en esta ocasión. ¿Dónde queda la conducta democrática de la oposición venezolana? Si ganan, aceptan los resultados, pero si pierden, declaran fraude. Es decir, ellos o ganan o ganan. Yo quisiera terminar con un punto de reflexión, porque se están instalando unas prácticas que socavan los equilibrios de esta organización y su credibilidad. La acusación del secretario general, la actuación del secretario general, fuera de todo límite de prudencia y diplomacia. Repito, la actuación del secretario general fuera de todo límite de prudencia y diplomacia, violando además los preceptos de la Carta y las normas generales en su tratamiento del tema de Venezuela y sus elecciones, también lo observamos en el tratamiento de muchos otros temas, como por ejemplo los temas administrativos de esta organización. Estas prácticas de inmiscuirse e incluso considerarse más soberano que los Estados miembros traen muy malos augurios para la OEA en los tiempos complejos que nos toca vivir, y es responsabilidad de todos los países reflexionar con mucha seriedad y tomar las acciones necesarias para corregir este rumbo. Y finalmente, Venezuela, más allá de las campañas desestabilizadoras y los empeños en generar violencia, tendrá una fiesta electoral democrática el próximo domingo, con el verdadero protagonista, el glorioso pueblo venezolano. Muchas gracias, presidente.